En el capítulo anterior, vemos cómo la señorita Lu Yao le decía al prota que no debía llamar de esa forma a Jiarong, el cual abre la puerta y rápidamente se lanza a los pies del protagonista, llamándolo joven maestro Yun, lo cual sorprendió a Lu Yao, y se sorprendió aún más al ver cómo el protagonista trataba a Jiarong, ya que el protagonista simplemente le dio una patada a Jiarong, y le dijo a la señorita Lu Yao que ya podía irse. Esta no comprendía aquella situación, pensando que le había sucedido a Jiarong, ya que era conocido por ser tan orgulloso y altivo, y se pregunta por qué fue tan respetuoso con un joven como el protagonista, diciendo que aquello no simplemente era respeto, sino una reverencia, que su expresión fue aún más reverente que cuando conoció al mismísimo presidente Xu. Unos minutos después vemos como ya dentro de la habitación de Jiarong, este le decía al prota que no solamente había recuperado por completo el poder de su alma, sino que también había hecho un gran avance y era un verdadero avance. El prota le pregunta que por qué se emocionaba tanto por una cosa tan pequeña, diciendo que no tenía tiempo para escuchar aquellas tonterías, y comenta que necesitaba que le ayude a refinar algunas píldoras. Le dice a Jiarong que era una píldora de impacto de origen y la otra era una píldora de explosión de origen, sorprendiendo con esto a Jiarong, el cual comenta que aquellas dos píldoras estaban infinitamente cerca del segundo nivel y este acaba de ser promovido al primer nivel y teme que no podría refinarlas, pero el prota le dice que con el allí de que tenía miedo, diciendo que debía preparar los ingredientes que no tenía tiempo que perder. Con esto ya Ron pensaba si acaso el protagonista le iba a guiar en el refinamiento de píldoras, preguntándose si el protagonista podría ser también un alquimista, que como eso era posible. Y sin más vemos como Jiarong ya había preparado 3 lotes de ingredientes. El prota le dice a Jiarong que solamente necesitaba un lote para cada píldora y pregunta el por qué le había llevado tanto, lo cual hace pensar a Jiarong que al parecer el protagonista no era un alquimista, ya que ni siquiera conocía la tasa de éxito de refinamiento de píldoras, explicando que un alquimista de primer nivel puede refinar una píldora de primera clase con una tasa de éxito superior al 60%, y no al 100%, y la tasa de éxito para refinar aquellas píldoras que estaban infinitamente cerca al segundo nivel era aún más bajo, de hecho tampoco cree que 3 lotes serían suficientes, respondiendo el prota que debían empezar ya que lo estaba aburriendo, que solo haga lo que él le diga, a lo cual vemos como Jiarong se encontraba tratando de refinar aquellas píldoras mientras el prota instruye, primero le decía que debía prestar atención, que debe equilibrar la fuerza medicinal, diciendo que debía concentrarse y purificar las hierbas y tras un montón de regaños vemos cómo le dice que debía mezclar los ingredientes, un tiempo más tarde parece ser ya era suficiente y debían recoger aquellas píldoras refinadas. Ya con aquellas 2 píldoras refinadas Jiarong parecía estar sorprendido diciendo que eran una píldora de impacto de origen y una píldora de explosión de origen, preguntando que si realmente lo había hecho y había refinado ambas al mismo tiempo preguntando qué acaba de hacer y que si acaso era posible. Este lloraba bastante feliz y bailaba diciendo que ojalá pudiese ser regañado como idiota y tonto por aquel joven maestro todos los días de su vida, y mientras pueda recibir su guía podría convertirse en el mejor alquimista del mundo. Sin embargo, el protagonista pregunta que por qué la pureza de aquellas píldoras era tan baja, diciendo que si había refinado tal basura y tenía el valor de gritar de felicidad, comentando que por su aspecto estaba totalmente agotado y parece que tendría que purificar aquellas píldoras él mismo, diciendo que si solamente era purificar su poder del alma del nivel de aprendiz avanzado era más que suficiente. Con esto Jiarong preguntaba que como que purificar, que si acaso las píldoras terminadas podían purificarse aún más, diciendo que creía que solamente se podían purificar los ingredientes. A lo cual vemos como el prota empieza a ejecutar una gran cantidad de técnicas con sus manos a una gran velocidad, dejando a Jiarong impactado, el cual pensaba que nunca había visto ninguno de aquellos sellos de mano de refinación. Sin embargo, cada uno de ellos le daba una sensación familiar como si contuviesen algo bastante profundo y después de un momento el protagonista ya había terminado, comentando que eso era lo mejor que podía hacer en ese momento ya que el poder de su alma era débil. El prota decía que con la píldora de impacto de origen estaba seguro de que podría entrar en el reino de origen en 3 días, y que para estar seguro también se había preparado una píldora de explosión de origen, y que la usaría más tarde.
Jiarrón mirando aquellas píldoras parecía estar totalmente enamorado de las mismas, diciendo que el protagonista no solamente pudo purificar las píldoras terminadas, sino que también pudo convertirlas en píldoras perfectas, diciendo que quería seguirle para siempre. Y sin más el protagonista se marchaba. Ya bajando por la asociación vemos a aquel hermano de la recepcionista quien finalmente había refinado aquellas píldoras y su hermana se percata del protagonista. Esta le sonreía al protagonista, parece ser, se unirá al harén del prota. Pero pensando para sí mismo el prota decía que necesitaba entrar en reclusión y empezar a practicar inmediatamente, debido a que para poder derrotar a un guerrero de 9 estrellas como Lan Xuan debía condensar el ki primordial y entrar en el reino del origen. Y en un cambio de escena vemos a la profesora Lu, que estaba reunida con una persona diciendo que alguien había lanzado un puñetazo con una fuerza de más de Melqueris y que incluso ya había abierto 7 chakras completamente. Parece estar contando la historia del protagonista. Contando a esta persona que Lan Fei fue expulsado, y que el protagonista había aceptado el reto de Lan Xuan, a lo que vemos a un viejo, el cual le decía a la maestra Luo que muchas cosas sucedieron durante su ausencia. Al parecer se trata del director de la academia de Jianlang llamado Shang Li Shan, el cual comentaba que aquellos distinguidos niños se estaban descontrolando en la academia y quizás no sea mala la idea de dejar que se peleen entre ellos. Sin embargo, lo más importante era la profesora Luo. Este director le decía a la profesora Luo que en ese año tenía 21 años, sin embargo, ya había logrado entrar a las 3 estrellas del reino de los 4 cuadrantes, así como convertirse en un alquimista de primer nivel, por lo que tenía un futuro ilimitado. Este contaba que tenía en mente informar a todos durante la fiesta que la promovería a subdirectora de la academia. Sin embargo, esta parecía estar preocupada por el prota, preguntando que si no era un perdedor que ni siquiera podía abrir sus chakras antes, mientras que el director le decía a la profesora que no rechazase su oferta. Decía que también debía cultivar el alma, además era una de los 5 comandantes de los guardianes del estado, pero esta tenía en mente ir a detener aquella pelea, comentando que cómo podría el protagonista vencer a Lan Xuan, que obviamente estaba buscando la muerte. Sin embargo, el director terminó siguiéndola preguntando que como es un perdedor que ni siquiera podría abrir sus chakras, diciéndole a la profesora que parece el prota los había estado engañando todo ese tiempo, diciendo que no esperaba que tuviese una mente tan astuta, ocultando su fuerza tan profundamente, y cree que el prota ya debe haber entrado en el reino de origen. Con esto la profesora dice que, aunque haya entrado en aquel reino de origen, no era rival para Lan Xuan, quien ocupa el tercer lugar en la tabla de poder menor, y teme que solamente estaba a un paso de convertirse en un maestro marcial. Pensando para sí misma que fue gracias a la guía del protagonista que pudo convertirse sin problemas en un alquimista de primer nivel, y por eso no dejaría que nadie lo paralice. Y sacándola de sus pensamientos, aquel director le decía que la acompañaría y vería cuál es el nivel de los estudiantes actualmente. Decía que el tercer lugar en la tabla de poder menor en contra de un perdedor que había ocultado su fuerza, que aquello era bastante interesante. Y en un cambio de escena, en la cámara de gravedad por 10. Yu Ge-sen se encontraba diciéndole a Luo Landuo que el protagonista iba a luchar contra Lan Xuan ese día, que si realmente no iban a ir a ver la pelea, pero aquella chica le dice que estaba ocupada y este debía ir, que Lan Xuan estaba solamente un escalón por debajo del hermano Lin en la tabla de poder menor, así que el protagonista solamente haría el ridículo, y que Lan Xuan no era mejor, ya que solamente se mete con los débiles y solo el hermano Lin y Bai Chen Feng son los verdaderos expertos en su corazón. Yu Ge-sen, bastante molesto, dice que iría él mismo, ya que siempre quiso ver cómo pierde la vida el protagonista. Esta chica pensaba que como no puede derrotar a Li Yun Xiao, entonces disfruta ver que otro le gane, que no podía creer que este sea un pelele. Pero alguien termina saliendo de una cámara de reclusión, llamando la atención de aquella chica, quien, al mirarlo, se sorprende al ver que era el protagonista. Y en un cambio de escena, en la academia de Jianlang, en la arena de artes marciales donde se iba a desatar aquella pelea. Vemos a Lan Xuan en posición de meditación esperando a nuestro protagonista. La gente preguntaba que si acaso el protagonista iría o no, comentando a alguien que no le sorprendería que no fuese, que perder su honor era mejor que perder su vida. La princesa le preguntaba al amigo gordito que, si cree que el protagonista iría, sin embargo él mismo dice que no sabía, debido a que tenía varios días que no lo veía,
preguntando que si acaso habría huido. El amigo flaco comentaba que era absolutamente imposible, que si era así entonces no era digno de ser el heredero de la familia ni mucho menos digno de que lo sigan, comentando que un hombre puede morir de rodillas, pero no vivir con vergüenza, pero inmediatamente alguien terminó llegando, llamando la atención de Lanzuan. Empezando aquellos alumnos a gritar que finalmente el protagonista había llegado. Algunos decían que el protagonista era todo un hombre mientras otros pensaban que era un descerebrado que pronto sería carne muerta, e inmediatamente se acercó la princesa diciendo al prota que era un tonto, preguntando que por qué estaba allí diciendo que debía irse, o Lanzuan lo eliminaría. Inmediatamente la profesora lo apareció diciendo al prota que debía salir de allí inmediatamente y no ser terco. Esta gritaba que declaraba la cancelación de aquel duelo. Con esto la gente pensaba que no era de extrañar que el protagonista pareciera tan intrépido, ya que al aparecer tenía un truco bajo la manga. La profesora Luo, todos pensaban que el prota era un cobarde. A lo que la profesora Luo decía que el protagonista era su alumno y tenía la obligación de mantener a sus alumnos a salvo. El protagonista afirma esto, sin embargo, le pregunta el por qué defiende a Lanzuan, diciendo que los dejen luchar ya que lo dejará lisiado en unos cuantos minutos. Con esto la profesora se preguntaba si había algo malo en el cerebro del protagonista o si acaso estaba asustado por la escena, por lo que está liberando un poco de su poder. Piensa que al parecer no había nada que pueda hacer para detener el duelo en ese momento y solamente podía estar preparada para intervenir en cualquier momento, pensando que pase lo que pase no podía dejar que el protagonista quede lisiado. El protagonista avanza hasta llegar frente a Lanzuan, el cual comenta que pensó que éste tenía demasiado miedo de ir, pero el prota simplemente liberó todo su poder del alma y comentó si creía que puede prolongar más tiempo su sentido de la existencia diciendo algunas palabras más, a lo cual al sentir su poder del alma la profesora Luo piensa que el protagonista realmente llegó a un guerrero marcial, diciendo que el muchacho realmente había hecho un avance y se había convertido en un guerrero. Y pensar que hace unos días era un perdedor sin ningún chakra abierto. Los demás discípulos decían que aquello era imposible. Yu Gesen era el más sorprendido entre la tribuna. Y Lanzuan dice que no era de extrañar que su hermano bueno para nada no fuese su rival, diciendo que realmente sabía cómo ocultar su fuerza. Por lo que, liberando su aura, dice que la buena suerte del protagonista había llegado a su fin. Tras aquella liberación de aura, la princesa y todos aquellos espectadores estaban sorprendidos diciendo que aquella aura era muy fuerte. Uno de los profesores le decía al profesor Fen Buping que era realmente un guerrero en la cima de las 9 estrellas, que aquel Lanzuan era verdaderamente asombroso y creían que sería capaz de entrar en el reino de las 2 fuerzas en menos de 2 meses. Preguntando Fen Buping cuántos movimientos cree que soporte el protagonista, pero aquel profesor responde que por el nivel de sus auras cree que el protagonista sería aplastado apenas se enfrenten. El tío de Lan Fei decía que realmente deseaba que Lanzuan quede paralizado, sin embargo era solamente un sueño tonto porque sabía que el protagonista no podría vencerlo. Y apareciendo el director, este comenta que él no cree que el prota pierda de un solo movimiento. Con esto, aquellos profesores hacen una reverencia al director, el cual decía que todos estos habían subestimado mucho al protagonista y que tal vez haya algo que valga la pena ver en ese duelo. El protagonista se aproximaba hacia Lanzuan. Al parecer aquellos pasos tenían algo de especial, llamando la atención del director, el cual decía que había algo extraño en el aire que rodeaba al protagonista, comentando que todo el vacío parecía vibrar con cada paso que el protagonista daba y las reglas circundantes del cielo y la tierra parecían latir con cada paso del protagonista, como si estuviesen vivos, pensando que los pasos de aquel chico eran definitivamente una especie de arte místico. Sorprendido, este preguntaba que cómo era posible, que cómo había puesto en movimiento las auras circundantes, haciendo que sus frecuencias sean las mismas que las de sus pasos, que era una técnica marcial avanzada. Pero en el centro de aquella arena Lanzuan le decía al protagonista que era un perdedor y que cómo iba a luchar contra él cuando apenas podía dar un paso bajo su presión. Por lo que aumentando su aura le dice al prota que no debía preocuparse, que no lo eliminaría, pero lo golpearía hasta ponerlo de rodillas y haría que se disculpe, que haría que él y su familia no vuelvan a levantar la cabeza por el resto de sus vidas. Sin más ataca con la técnica de la espada de la nube creciente, el golpe de la palma de la estrella giratoria.
pero vemos que el protagonista logró esquivar aquel ataque. Lan Xuan preguntaba que qué sucedía, que si acaso la velocidad del prota era lo suficientemente rápida como para escapar de la cobertura de su golpe de palma, por lo que lanzando la técnica el paso de la luna cambio abismal. La cual también esquivó el prota. Lan Xuan sorprendido preguntaba que cómo era posible, preguntando qué técnica de movimiento era esa, que si acaso el protagonista estaba caminando en el aire, pero vemos que el protagonista asciende aún más sorprendiendo al director y a la profesora Luo. El director pensaba que lo había visto claramente que aquel paso era la continuación de los pasos anteriores del protagonista y tanto la frecuencia con el tiempo fueron exactamente los mismos, pensando que evitó el ataque de Lan Xuan no porque no pudiese resistirlo sino porque quería completar aquel extraño conjunto de pasos. A lo cual vemos que el protagonista se encontraba en el aire reuniendo una gran cantidad de ki. El director comentaba que el cielo y la tierra se movían con el protagonista. A lo que todos miraban sorprendidos, gritando que la fuerza del cielo y de la tierra se estaban uniendo al protagonista. A lo que sumamente sorprendido aquel director comenta que el protagonista estaba tomando prestada la fuerza del cielo y la tierra. Mirando aquella técnica, el director se encontraba totalmente sorprendido, y rápidamente vemos como al terminar de ejecutar aquella técnica se habían creado un conjunto enorme de palmas alrededor del protagonista. Aquellas palmas terminaron unificándose, creando una tríada de las mismas. Lan Xuan ya hacía bastante sorprendido, pero el prota comenta que la vida es como un sueño, como una marca dejada por una garra de ganso en la nieve. Y lanza una enorme palma que parecía iba a aplastar al pobre Lan Xuan. El director decía que aquella técnica era el sello de vida flotante, y no podía creer que el prota la estuviera utilizando. Decía que con la fuerza actual del protagonista no había manera de que pudiese utilizar aquella técnica, así que tuvo que reunir la fuerza del cielo y la tierra para completarla, y que para poder tomar prestada la fuerza del cielo y la tierra, se requería no solamente habilidad, sino la comprensión de la misma y ni siquiera éste pudo encontrar la manera de hacerlo. Se preguntaba cómo el protagonista lo había logrado. Este se preguntaba que si acaso el protagonista podría ser discípulo de Lord Yan Di. Sin embargo, la profesora Luo pregunta que cómo eso era posible que solamente era un guerrero de una estrella, que cómo puede ser capaz de utilizar el sello de la vida flotante, preguntando que cuál era su relación con Lord Yan Di. Y ya cerca aquella palma de Lan Xuan, el cual simplemente con la presión parecía estar siendo destrozado. Y finalmente fue aplastado por esta. El protagonista parecía estar un tanto agotado. Todo el mundo en ese lugar quedó lleno de asombro. Pensaban que en un movimiento el joven maestro de la familia Li que nunca había demostrado ningún talento y era llamado un perdedor había derrotado al líder del grupo Xuan, un guerrero en la cima de las 9 estrellas, que fue clasificado tercero en la tabla de poder menor, con un solo movimiento, que no cabía duda que era una completa derrota. El protagonista acercándose, a Lan Xuan piensa que aquella técnica de tomar presta la fuerza del cielo y la tierra, solamente puede usarse cuando se lucha en contra de un guerrero en nivel inferior, porque se lleva demasiado tiempo prepararlo. Todos gritaban que como eso era posible que Lan Xuan había quedado completamente derrotado. Pero el protagonista no se detenía, quería dejarlo completamente lisiado, el director le grita que se detenga, pero con una mirada llena de odio dice que nadie podría salvarlo. Llorando Lan Xuan decía que el prota estaba loco, ya que se atrevía a desobedecer las órdenes del director, y mientras el protagonista levantaba su pie para asestar el golpe final a Lan Xuan, el director corría a él, diciendo que le estaba diciendo que se detuviese. El prota sin más golpeó el abdomen de Lan Xuan, provocando que tuviese un derrame, parecía haberlo dejado seco con aquella patada, dejando absolutamente sorprendidos a todos debido a que desobedeció directamente al director. Todos decían que no podía ser que realmente el prota destruyó el dantian de Lan Xuan y lo había dejado completamente lisiado, y comentan que cuando se rompe el dantian de un guerrero a menos que tenga una medicina sagrada legendaria de nivel 7 o superior quedaría lisiado de por vida. Pero no conforme, de una fuerte patada le metió la bota en la boca a Lan Xuan, arrancándole casi todos los dientes, el director miraba con asombro, la profesora Luo le gritaba. Sin embargo, el prota le dice a Lan Xuan que le había dicho que lo golpearía hasta ponerlo de rodillas y lo haría lamer la suela de sus zapatos. El protagonista terminó tomando el colgante de jade de Lan Xuan, diciendo que se quedaría con eso,
pero el director se acercaba diciendo al prota que era demasiado cruel. El protagonista con esto simplemente terminó arrojando el cuerpo moribundo de Lanzuan al director, el cual molesto lo lanzó a un lado. Y ya frente al protagonista, le decía que ya estaba lisiado, preguntando por qué seguía siendo tan cruel con él. Pero el prota dice que aquel era un duelo de vida o muerte, que depende de ellos decidir quién vive y quién muere, así que él mismo no debía meterse en su camino. Aquellas palabras quedaron grabadas en la mente de aquel director arrogante, mientras que a los demás se le caía la mandíbula, diciendo que incluso su majestad el rey de Tianshui, el presidente de la Asociación de Alquimistas o cualquiera de los hombres más poderosos del estado no se atreven a hablarle hacia el director de la academia. Aquel director con esto simplemente comienza a reírse a carcajadas. Y le dice al protagonista que si acaso sabe quién era él. Pero el prota le dice que era Shon Li Shan, el director de la academia de Jianlan y un rey marcial, comentando que a la edad de más de 100 años solamente era un rey marcial, preguntando que, si todavía tenía el valor de presumir, diciendo que si fuese él ya se hubiese quitado la vida hace mucho tiempo. Esto terminó asombrando aún más a todo el mundo diciendo que el protagonista estaba realmente loco. Pero aquel director bastante molesto termina liberando su ki, y le dice al prota que debía morir. Este comenzó a liberar una presión que provocando que el protagonista tuviese una situación un tanto difícil. Con esto el prota le dice a este viejo que tenía más de 100 años y aún así le intimida a él un niño de 15 años, que era un rey marcial, y sin embargo le intimida a él un simple guerrero. Literalmente no tenía nada de vergüenza. El prota termina diciendo que si él, Li Junxiao no pierde la vida ese día, le haría pagar 100 veces en el futuro la humillación que le está intentando hacer. Con esto aquel viejo pensaba que bajo la presión del rey marcial el protagonista, un guerrero de una estrella todavía podía mantener la cabeza en alto y no arrodillarse, diciendo que lo que era aún más aterrador era que estaba debajo de por 4 grandes reinos, y sin embargo emanaba una voluntad de lucha que ni siquiera éste se atreve a subestimar. Mientras el prota liberaba todo su poder, este viejo se preguntaba qué clase de terquedad y voluntad de lucha era esa, qué clase de alma inflexible había dentro del cuerpo del prota. La profesora lo miraba a lo lejos preguntando qué era el sentimiento que tenía, que porque la mirada del protagonista, la mirada obstinada de éste le producía una sensación tan familiar, por lo que luego de percatarse, levanta su vista mirando la estatua del mismo Wu Feiyan, diciendo que se trataba de la misma mirada. Esta decía que no podía creer que su expresión y comportamiento sean idénticos a los de Lord Wu Feiyan. El protagonista tenía un derrame diciéndole a aquel viejo que solamente porque es un rey marcial no significaba que no podía hacerle nada, que iba a golpearlo fuertemente, aunque el costo sea su vida, por lo que el prota comenzó a tragar una píldora, liberando todo el poder que podía sacar. El director pensaba que la presión que estaba emanando ya estaba en su punto máximo y un maestro marcial, e incluso un gran maestro marcial ya habría cedido y ni hablar de un guerrero de una estrella, preguntándose si realmente tenía que intimidar a los débiles siendo fuerte, usando la fuerza de un rey marcial para intimidar a un simple guerrero, que incluso si lo hace ceder, su reputación desaparecería por completo. Sin embargo, aquel director se percata de algo aterrador, ya que el protagonista estaba completamente de pie tranquilamente bajo su presión. El prota parecía tener una mirada bastante calmada, la cual llama la atención de la profesora Luo y utilizando un conjunto de técnicas. El protagonista volvió a convocar el poder de los cielos y la tierra. La profesora Luo decía que era un gran viento que surge, y que la nube se eleva en lo alto, esta sabía que era la técnica de Wu Feiyan. Con esto incluso el director quedó totalmente sorprendido diciendo que el viento y las nubes se estaban elevando. Pensando que él, Shon Li Shan había sido el experto número 1 en el estado de Tianshui durante décadas, un rey marcial, preguntando que por qué en ese momento estaba sudando frente a un guerrero de una estrella, que quién era exactamente el protagonista, diciendo que aquel movimiento del protagonista que si acaso no era palma de viento y nubes de Lord Wu Feiyan. Nos cuentan que hace muchos años el soberano marcial vencedor Wu Feiyan había suprimido a 10 soberanos marciales de 9 estrellas con la gran palma de viento y nube en la cima del mar de nube sobre el pico de la nieve en el templo Shenxiao, que incluso se burló de Kujon Yan la maestra del templo 3 veces, y luego se paseó libremente por los lugares prohibidos de aquel templo y mostró desprecio por todos y cada uno de ellos.
semejante hazaña se había convertido en una historia que se contaría durante miles de años. Aquel director le grita al protagonista que debía detenerse. Pensando que no tenía miedo a aquellas técnicas, ya que estaban siendo utilizadas por un simple guerrero de una estrella. Sin embargo, ya que el protagonista no solamente conocía el sello de la vida flotante sino que también la gran palma de viento y nube, era muy probable que esté relacionado con Lord Yan Di, y de ser así, entonces no podría explicarse ante Lord Yan Di. Dando la media vuelta comenta que ellos habían luchado entre sí por su propia voluntad y si había herido a Lan Xuan no tenía nada que comentar al respecto, pero el prota no debería ser tan cruel, diciendo que lo dejaría pasar, considerando que era su primera ofensa y sin más se marcha. Dejando totalmente sorprendidos a todos, preguntándose que desde cuando que el director se había vuelto tan amable que cualquiera que lo hubiese ofendido de esa manera, aunque fuese un príncipe o una princesa, habrían sido mandados a volar por una bofetada. Inmediatamente la profesora Luo le dice al prota que debía darse prisa y dispersar aquel poder. Pero el prota simplemente llama al director diciendo que tiene suerte de correr bastante rápido. Sin más, el protagonista se colocó en posición de meditación pensando la profesora Luo que estaba dirigiendo la vitalidad de la píldora de origen que acaba de comer. Comentando que la pose del protagonista parece contener algún tipo de regla y aunque no tenía la menor idea, su instinto le decía que la regla era extremadamente poderosa, pensando que podía utilizar aquel poder de sus reglas para cultivar. Todos quedaron atónitos con esto preguntando si acaso la profesora también se sentó a cultivar con el protagonista, y Fen Bupin termina gritando que la pelea había terminado, que no se permitía que nadie se quede en la arena de artes marciales. Aquella situación dejó bastante desconcertado al profesor Fen Bupin. Sin más, la profesora continuó cultivando con el protagonista. Parece estar teniendo un gran poder con esto y ya ha pasado algo de tiempo y la misma parecía haber tenido algún tipo de iluminación pensando que el cuello de botella en su cultivo parece haberse abierto completamente y podía sentir la vitalidad del cielo y la tierra convergiendo desde todas las direcciones, precipitándose en su cuerpo locamente y sorprendida termina avanzando, diciendo que todavía no había comprendido mucho de aquella extraña regla que el prota usaba, sin embargo, le había promovido un nivel superior, preguntando qué estaba pasando con el protagonista y qué técnica de cultivo que desafía a los cielos y la tierra estaba practicando. Y tras abrir los ojos, se percata de que el protagonista ya había dejado de meditar y estaba sonriendo frente a ella, la cual sonrojada le pregunta al protagonista qué estaba haciendo. El prota evade la pregunta, felicitándola por haber avanzado a un nivel superior. A lo que aquella profesora, algo sorprendida, pregunta si acaba de avanzar a un guerrero de 2 estrellas, cuya cosa el prota le dice que ella es un señor marcial del reino en los 4 cuadrantes y es 100 veces más difícil para ella llegar al siguiente nivel que para él. Sin embargo, había avanzado, así que porque estaba sorprendida de que él, un simple guerrero, había avanzado al siguiente nivel. Solamente lo tomaba por la oreja diciendo que no jugara con ella, preguntando que cuántos días tenía siendo un guerrero. Le decía al protagonista que se dio cuenta de que el mundo había cambiado a pesar de haber estado en reclusión solamente 5 días, que quería una explicación para todo eso. El prota le decía que sus heridas no estaban lo suficientemente curadas como para soportar el interrogatorio y se lo explicaría cuando vuelva a descansar medio mes y esté completamente curado. La profesora lo termina aceptando, diciéndole el prota que solamente le daría 3 días, que debía reunirse con ella, en la oficina 3 días después. Pero el prota pensaba que porque era tan dominante y poco razonable, sin embargo, pensaba que tenía un gran talento y merece ser cultivado. Un tiempo más tarde el protagonista estaba en la cámara de gravedad, pensando que necesitaba cultivar inmediatamente para digerir la vitalidad restante de la píldora de explosión de origen. Sin embargo, todos lo miraban con temor y de una de aquellas salas terminó saliendo Luo Landu, preguntando qué pasaba con el protagonista, diciendo que parecía muy enérgico, que si acaso Lan Xuan no lo había dejado lisiado. Decía que aquel no era el estilo de Lan Xuan, y escuchando los comentarios de otros discípulos de que el prota tenía un aura muy fuerte, que ni siquiera se atrevían a estar ni a 3 metros de él, comentando que había derrotado a Lan Xuan con un solo movimiento, que piensan que ni Bai Chengfeng y Lin Yu, ambos clasificados en la tabla de poder, eran rivales para él,
comentando que los meridianos de Lanzuan estaban todos rotos y su mar de ki había colapsado, y que a menos que haya una píldora condensadora de ki de grado 9, sería un lisiado el resto de su vida. Esto sorprendió a aquella chica, preguntando que cómo el prota logró derrotar a Lanzuan con un solo movimiento. Días más tarde vemos que el protagonista era un guerrero en la cima de las 2 estrellas con un poder del alma de primer nivel restaurado. Este decía que la técnica divina de la gran expansión del alma era realmente maravillosa y nunca pensó que sería capaz de recuperar el poder de su alma de un alquimista de primer nivel tan rápidamente, y que ahora podría fabricar armas y todo tipo de pociones él mismo, y en un cambio de escena vemos como al estar por entrar a su residencia se percata de que alguien lo estaba esperando dentro. Por lo que intentó retirarse pero una mano salió tomándolo del hombro y preguntando al prota a dónde iba que debía volver allí, inmediatamente vemos que se trataba de la profesora Luo, la cual le dice al prota que si realmente había tomado sus palabras como un soplo de viento, debido a que no fue a verla, le reclama que ya han pasado 5 días, que porque no había ido a verla y el prota dice que lo había olvidado en cuanto empezó a cultivar. Mirando al protagonista se sorprendía diciendo que si era un guerrero en la cima de 12 estrellas que solamente habían pasado 5 días, diciendo si conocía las consecuencias de tomar píldoras indiscriminadamente y sabe que debe haber tenido algún encuentro extraño, diciendo que le tiene que dar una explicación. Pero el prota pregunta qué tipo de explicación, pensando que en esa oportunidad no podría escapar. Pero evitando aquellas preguntas, le comenta qué era lo que pensaba el director sobre aquello. Esta dice que el análisis del director es que fue enseñado por Lord Yan-di y él pensaba que Yan-di le había enseñado todas esas técnicas marciales y de alquimia que desafían los cielos, cuya cosa el prota dice que el director era inteligente acertando a la primera, pensando el prota que tenía sentido empujar todo, a Yan-di, que después de todo no tenía miedo de enfrentarse a él. Y de hecho, le gustaría conocerlo tan pronto como sea posible. La profesora gritaba al prota que era mentira, que puede que otros no lo sepan, pero ésta lo sabía que en primer lugar, a pesar de ser el jefe del ejército del estado, su familia nunca ha tenido ningún contacto con Lord Yan-di. Y en segundo lugar, esta le dice el prota que sabía que Lord Yan-di no conoce la gran palma del viento y la nube, preguntando el prota que cómo sabía que Lord Yan-di no la conocía. Pero esta parecía creer que el maestro del prota había sido Gu Feiyan. Esta le dice el prota que ya que no quería decírselo no lo iba a obligar, diciendo que al principio estaba preocupada por él y había pensado en algo para él, sin embargo, parece que su preocupación fue innecesaria, por lo que tomándolo por la mano le dice que aún tenía que ir con ella. Un tiempo más tarde vemos cómo estos se dirigen a la asociación de alquimistas, comentando la profesora Luo que le había encontrado un maestro de alquimia para él, diciendo que quiere ver el resultado de su prueba del poder del alma antes de decidir si lo aceptaba como discípulo. Sin embargo, el prota se negaba a esto. Esta le decía al prota que no le correspondía decidir si él tenía el poder del alma suficiente o no, que ya lo había acordado con aquel hombre y no tenía ni idea de lo difícil que fue para ella conseguir que aquella persona aceptara su petición, por lo que ya en la asociación de alquimistas estos entraban y vemos como Jiarrón estaba dando una clase, y al verlo la profesora Luo tomaba el prota por la mano y preguntando a Jiarrón que si recordaba el estudiante que le había mencionado, la última vez. El joven maestro de la familia Li, pero esto parecía poco gustarle a los otros discípulos, mientras el prota pensaba si realmente le había pedido a Jiarrón que fuese su maestro. Pero Jiarrón sin voltear le dice a la profesora Luo que vaya al vestíbulo y que ahí probarían el poder del alma del protagonista, por lo que sin más, la profesora se llevó el prota. Inmediatamente el prota se cruzó con la recepcionista la cual le agradecía por el consejo que le había dado a su hermano. Respondiendo el prota que debía decirle a su hermano que tenía un gran talento y que si seguía hacia algún día lo conseguiría. Respondiendo aquella recepcionista que su hermano produjo un montón de pociones de fortalecimiento y ganó mucho dinero y que estaba meditando en reclusión preparándose para hacer un avance al siguiente nivel. Y le dice que no sabía cómo agradecerle lo suficiente al protagonista, el prota al mirarla sonrojada le dice que si quería darle las gracias era bastante fácil que solo tenía que casarse con él. Esta le dice que no sea gracioso, toda sonrojada. Pero bastante molesta, la profesora Lu le da un golpe al protagonista diciendo que si tenía idea de dónde estaban, que cómo se atreve a albergar una intención tan malvada y coquetear con una chica en ese lugar,
cuya cosa el prota pregunta que cuando hizo eso, que si no ve que aquella chica le coqueteó a él, sin embargo la profesora se lo llevó bastante molesta a la prueba. Esta le gritaba al protagonista que si no pasaba aquella prueba vería cómo ésta le castiga, mientras los demás discípulos le dicen a estos dos que debían salir si querían discutir debido a que la clase de Jiarrón era bastante importante. Sin más la profesora Luo pide disculpas por el alboroto. Percatándose de esto Jiarrón pregunta que cuál era el problema, sin embargo terminó mirando a la profesora Luo mientras tomaba el protagonista por la oreja. Al mirar esto Jiarrón terminó muriéndose por dentro debido a que era su propia tumba. Uno de sus discípulos le dice que habían dos tontos causando problemas en ese lugar y que éste los expulsaría. Pero Jiarrón simplemente lo golpeó. Este corría hacia el protagonista, diciéndole a todos que no sabían nada, que, si sabían lo difícil que era para el protagonista ir a estudiar a ese lugar, que si creen que podían igualar su deseo de aprender. Este término llamando al protagonista joven maestro Yun, con esto la profesora le dice a Jiarrón que podía llamarle simplemente Li Yun Xiao, que no tenía que ser tan educado con el protagonista, y le da un golpe en la cabeza al prota preguntando el por qué seguía de pie, que debía devolverle el saludo al maestro Jiarrón de la manera correspondiente. Pero el protagonista terminó lanzando una mirada aterradora a Jiarrón, la cual lo asustó demasiado debido a que el prota le llamaba maestro. La profesora Luo le decía al protagonista que lo llevaría a la prueba de poder, comentando Jiarrón que no era necesario, que no había necesidad de aquella prueba. Sin embargo la profesora seguía golpeando al protagonista mientras le quitaba vidas a Jiarrón diciendo que el prota era un ignorante del mundo y por eso carecía de modales. Sin más Jiarrón comenzó a cachetearse él mismo. Arrodillado termina pidiéndole a la profesora Luo que no golpee más el protagonista, diciendo que se había equivocado, que el protagonista tenía un gran talento y no necesitaba ninguna prueba del poder del alma. Esto dejó atónitos y sorprendidos a todos en aquella sala debido al comportamiento de Jiarrón. La profesora Luo preguntaba que como que el prota tenía un gran talento, cuya cosa Jiarrón simplemente le dice que le tomaría como su discípulo, sin embargo al prota aquello parece no gustarle para nada. Por lo que éste comienza a actuar extraño, y comenta que no lo tomaría como discípulo dejando desconcertada a la profesora. La cual le decía que se comportaba muy extraño, diciendo que si tomaría como su discípulo o no al prota, cuya cosa Jiarrón decía que todo lo que le pedía era que dejase de golpear el protagonista y haría lo que ésta le pida. Sin más al lugar terminó llegando alguien diciendo que debían apartarse, que el maestro Shang estaba en ese lugar. Se trataba de Shang Kengfan, el líder alquimista del reino de Tianshui y un gran alquimista de tercer nivel. El cual se percató de algo extraño. Y era que el prota no le presentaba nada de respeto. Después de que estos pasaron el prota piensa que la onda de poder del alma que emanaba aquel tipo era muy fuerte, que al menos era un maestro alquimista de tercer nivel. La profesora Luo se pregunta el por qué el maestro de Shang Kengfan acudió él mismo a la asociación, comentando si será que la enfermedad de la princesa Rusue estaría fuera de control, preguntando al prota qué pasaba con la princesa. Esta comenta que no era un secreto que Rusue nació con los 5 meridianos terminales del yin y se suponía que solamente viviría 5 años y ese año su majestad logró convencer a un alquimista de 5º nivel con todos los recursos del estado quien posteriormente le proporcionó una receta para Rusue y dijo que la mantendría viva durante 10 años y ya habían pasado 9 años desde entonces, preguntando el prota que como 5 meridianos terminales del yin, comentando que no se podían curar. Solamente con medicina, excepto con una medicina de 8º nivel llamada la píldora del Yan puro de los 5 dragones, preguntando la profesora si aquella píldora podía curar a la princesa Rusue, agregando que solo los legendarios alquimistas supremos del 8º nivel podrían refinar una píldora de 8º nivel. A lo que comenta Jiarrón que un alquimista supremo de 8º nivel era como un dios para ellos, y cambiando el tema, el prota le dice a la maestra Luo que podía regresar primero que le gustaría discutir el asunto de tomar Jiarrón como su maestro, cuya cosa Jiarrón afirma diciéndole a la profesora Luo que se quede tranquila que nunca le defraudaría. Sin más el prota se marcha con Jiarrón, pidiendo que le buscara un lugar tranquilo debido a que necesitaba pensar en eso, preguntándose la profesora Luo qué pasaba exactamente, y por qué Jiarrón que siempre fue orgulloso de sí mismo se comportó como un sirviente con el protagonista.
Por otra parte, tras pensar en aquel problema le dice a Jiarong que ya sabía cómo solucionar aquel problema de la princesa, comentando que debía decirle a Shan Kengfan que podía curar los 5 meridianos terminales del yin de la princesa. Con esto Jiarong preguntaba que si no estaba bromeando. El prota le comenta si acaso ve que está bromeando con él, diciendo que además de la píldora del yang puro de los 5 dragones, los meridianos terminales de la princesa pueden ser curados, estimulando sus puntos de acupuntura con agujas doradas y con su poder del alma no podría curarla con un solo tratamiento, pero cree que estará completamente curada después de unos cuantos intentos más. Con esto Jiarong pregunta que si acaso éste sabe utilizar aquel método legendario de las agujas doradas en la acupuntura. Y el prota pregunta que si no le había dicho que tal vez no podría curarla con un solo tratamiento y que tendría que intentarlo varias veces, diciendo que entonces para tratar a la princesa Jiarong tendría que ir y el prota sería su asistente, pero a la hora del tratamiento real sería este quien lo haga ya que piensa que Jiarong tiene una lamentable habilidad y por ello no le dejaría tratar a la princesa, diciendo Jiarong si podría observar y aprender, desde un lado cuando trate a la princesa con las agujas doradas, el protagonista responde que podía hacer lo que quiera, que debía recordar decirle a Action Kengfan sobre eso y debe encargarse de aquella tarea o la vida de la princesa estaría en peligro cuando la poción pierda su efecto. Sin más el prota le dio una receta a Jiarong diciendo que eran los ingredientes necesarios para curar a la princesa, que debía pedirle a Shan Kengfan que los prepare. Con esto Jiarong pensaba que era bastante genial, que no podía creer que tenga la oportunidad de presenciar la legendaria técnica de estimular los puntos de acupuntura con agujas doradas. Pero viendo aquella lista Jiarong pregunta por qué eran tantos materiales comentando que parecen ser materiales para fabricar un arma, cuya cosa el prota afirma, diciendo que necesita un arma y simplemente se aprovecha para que le compren todos aquellos materiales, y ya fuera del edificio de alquimistas el prota pensaba que solamente se necesita una caja de agujas doradas para realizar la estimulación de los puntos de acupuntura, pero es muy exigente con las especificaciones, por lo que era mejor encontrar algunos materiales y refinarlos él mismo, ya que espera ser práctico e infalible a la hora de realizar aquel proceso a la princesa, y caminando entre las calles de la ciudad del prota ve a Mengu. Ésta se encontraba intentando comprar algo a un aprendiz de alquimista llamado Jun Liang, el cual le dice a Mengu que si no tenía dinero suficiente debía irse a otro lado, debido a que 300 monedas de oro eran el precio más bajo posible, diciéndole que si estaba dispuesta a hacer su novia podían discutirlo. Mengu se marchaba diciendo que en su sueño sería su novia, el gordito le decía que no se fuese, que solamente tenía que ser su novia durante 3 meses. Preguntándole a la misma que si acaso no quería tratar a su hermano menor. Aquel gordito le dice a Mengu que era un hombre que iba a ser alquimista algún día y solo se casaría con las hijas de los nobles y ésta solo era digna de ser su novia solamente por 3 meses. Que si decía que si le daría el agua mágica de reanimación gratis, cuya cosa Mengu responde que le ayude a preparar el agua mágica de reanimación y que recaudaría suficiente dinero para pagarle 3 meses después. Pero aquel chico le dice que si su hermano no toma aquella medicina no viviría, y que la vida de su hermano no tenía precio. Este intentó tocar el pecho de Mengu, mientras le preguntaba qué le parecía aquella oferta. Diciendo que era una pequeña belleza, repentinamente aquel gordito fue golpeado en la mano con la que intentaba tocar a Mengu, a lo que vemos al prota frente a aquel chico, recordando Mengu que era Li Yun Xiao, a lo que vemos aquel gordito gritando y amenazando al prota. Preguntaba si acaso sabía quién era, respondiendo el prota de forma sarcástica que no sabía quién era este, quien molesto le dice al prota que le borraría la sonrisa del rostro. Este se mofaba de ser un alquimista de nivel intermedio en la asociación de alquimistas y su maestro era el mismo maestro Jiarong, un alquimista de primer nivel, y su hermano jurado es Long Hao, el hijo mayor de Lord Long Keng, el comandante de la guardia de la ciudad imperial, que si el prota sabía todo lo que eso significaba debía ponerse de rodillas y pedir disculpas, además de darle unos cientos de monedas de oro por su lesión y solamente entonces lo dejaría ir. El prota dice que conocía a Jiarong y también conocía a Long Keng, pero nunca había escuchado de su hijo, y sacando una bolsa dice que también tenía algunas monedas de oro, y arrojando aquella bolsa al suelo, vemos como aquel gordito se arroja como un loco pero se queda congelado al ver la fría expresión del protagonista, el cual lo retaba a que tomara aquella bolsa,
Este gordo pensaba qué clase de mirada era la del protagonista, que incluso los soldados que han pasado por muchas batallas, no. Tenían una mirada tan fulminante, que tenía una fría sensación, pensando que si tocaba aquella bolsa de almacenamiento probablemente el protagonista lo eliminaría. Con aquella situación, Mengú pensaba que para conseguir dinero había aceptado ayudar a Lan Fei en su plan de incriminar al protagonista, pero ¿quién podría saber que Lan Fei sería expulsado directamente por el prota y que aquel día en la arena de artes marciales aquella figura sin igual descendió del cielo, diciendo que no tenía idea de lo que era un hombre fuerte de verdad y que probablemente no esté lejos de esa imagen del protagonista cuando utilizaba aquella técnica de Lord Wu Fei Yan? Inmediatamente el gordo se volteó y comenzó a llamar a un tal hermano Hao, el cual parecía estar un tanto cerca, y el gordo se acercó a él. Sin más, aquel hermano Hao terminó acercándose al protagonista y le dice que no sabe quién era y no quería saberlo, diciendo que le daría solamente dos opciones, que podía arrodillarse y disculparse con su hermano, así como dejar a aquella chica y el dinero, o ser un lisiado y pasar el resto de su vida en la cárcel, y que solo tenía 3 respiraciones para decidirse. Con esto el gordo estaba a punto de tomar aquel dinero, diciendo que cómo se atreve a tocarle, que ya le había dicho que su hermano era Long Hao, que él debía mantener sus ojos abiertos cuando esté en la capital. Sin embargo, el protagonista no lo dejó tomar aquella bolsa de dinero, conectando una fuerte patada en el estómago de este gordo. Esta patada lo envió a volar con Long Hao, el cual apenas logrando hablar le dice a Long Hao que su dantián estaba roto, y gritando dice que había quedado completamente lisiado. Con esto Long Hao, bastante molesto, le dice al prota que cómo se atrevía a lastimar a su hermano menor. Pero el prota dice que había elegido la segunda opción, diciendo que debían enviarle a la cárcel y divertirse. Sin más, Long Hao terminó lanzándose al ataque del protagonista. Bueno amigos de YouTube, hasta aquí lo dejaremos por esta ocasión. Espero que el video haya sido de su agrado. No olviden de regalarme un like de ser así, y recuerda que suscribirte es muy fácil. Son solamente 2 clics y no sabes lo mucho que me apoyas a seguir creando este tipo de contenido.